¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Vamos a continuar viendo este tema 4 con los componentes del diseño. Y como ya vimos una primera clase que hablaba justamente de la topografía, otro de los puntos que vamos a tocar es lo referente al agua, ¿no? Como parte de la infraestructura de soporte del proyecto de arquitectura paisajista. Vamos a ver el agua y lo vamos a ver en dos presentaciones. La primera, que es esta que estamos haciendo, va a referirse al tema del drenaje, y la segunda se va a referir al tema del riego, o sea, cómo aplicamos el agua, o cómo se aplica el agua cuando se requiere en un proyecto de arquitectura paisajista, y cómo se debería retirar el agua cuando está en exceso. Entonces, este primer punto es justamente va a tocar el uso del agua, en este caso el drenaje. ¿Ok? Vemos aquí de dónde proviene el agua. Bueno, el agua, como ustedes saben, proviene del ciclo del agua. El agua es la cantidad de agua que hay en el planeta. Se estima que siempre ha sido la misma. Y lo que ella hace es un ciclo de renovación. Afortunadamente, el agua, o el ciclo del agua, el planeta, y con ese componente agua, tiene la virtud de renovarse continuamente. Y gracias a eso hemos podido sobrevivir tanto tiempo a pesar del maltrato que le damos justamente al agua, que quizás es uno de los elementos ambientales que más hemos maltratado. Ok, en ese ciclo del agua, digamos que nosotros empezamos o comenzamos con la precipitación, y de esa precipitación comienza un proceso de recorrido, bien sea subterráneo o bien sea superficial. Y en ese recorrido que nos va a importar, nos van a importar los dos. El subterráneo porque puede representar una fuente de obtención de agua futuro, ¿okay? Para cuando la necesitemos. Y el recorrido superficial también es una fuente, pero adicionalmente es un fenómeno que tenemos que considerar dentro de nuestro proyecto. Y cuanto más grande el proyecto, mayores consideraciones debemos tomar. Bueno, tomamos el agua como recurso y tomamos el primer punto, que es el drenaje, ¿no? Que es el conjunto de métodos diseñados por el hombre para capturar, controlar, canalizar, conducir y aprovechar o disponer de las aguas de escorrentía, ¿no? Eso es un primer punto que tenemos sobre el drenaje y sobre cómo el hombre ha intervenido en este drenaje natural para justamente mitigar impactos o maximizar beneficios, ¿no? El manejo de las aguas es vital para garantizar la estabilidad de las obras y minimizar la vulnerabilidad ante los eventos pluviométricos. O sea, las aguas no son repartidas uniformemente durante todo el año, y por supuesto hay momentos de escasez y va a haber momentos de abundancia. Esos momentos de abundancia son los que vamos a tener que considerar en este primer momento. Y luego consideraremos como otro aspecto funcional del agua es el caso del riego, ¿no? Que son los mecanismos por medio de los cuales el hombre suministra agua a las plantas a través del suelo para satisfacer sus requerimientos hídricos y favorecer su desarrollo. Fíjense ustedes que el riego se realiza a través del suelo y no directamente sobre la planta, porque el suelo tiene la capacidad de retener mucho más tiempo el agua que aplicado a las hojas o al follaje de la planta, donde tiene una capacidad muy limitada de absorber agua. Entonces, esta será la segunda presentación sobre el tema del agua que veremos a continuación de esta. Bueno, hablemos de sistemas de drenajes. Los sistemas de drenaje, vamos a hablar como los conceptos básicos, los tipos de drenaje, que pueden ser superficiales o subterráneos, y las estrategias de manejo de las aguas de lluvia, ¿no? Que podemos ubicarlas como sistemas de retención, ¿okay? Como sistemas de detención o como sistemas de infiltración. Y vamos a ver cada una de ellas, dónde la aplicamos, cuál es, de acuerdo
al caso que estemos haciendo, la que nos va a beneficiar más y cuál podría ser en determinado momento la de mayor eficiencia. Entonces así tenemos términos a refrescar, como es justamente el drenaje, la escorrentía superficial, que un poco ya la hablamos, es aquel agua que recorre la superficie terrestre, empezando desde los ríos hasta pequeñas cantidades, como es cuando aparece la lluvia. Hay una escorrentía subterránea, la cual es absorbida por el suelo inicialmente en capas permeables y luego llega a capas impermeables y sobre ella se producen nuevos recorridos, esta vez subterráneos, que son los ríos subterráneos o almacenamientos subterráneos, que están representados por el nivel freático, que pueden estar, digamos, en vacíos o que pueden estar con un material del suelo en el cual se puedan separar. ¿Okay? Luego hablamos de drenaje natural, aquel que ocurre hecho por la naturaleza, aprovechando la topografía, las pendientes, el relieve, pues, ¿okay? Y el drenaje artificial, que son el drenaje a través de los sistemas construidos o a través de la intervención del hombre. ¿Okay? ¿Para qué? Para lograr mayor aprovechamiento, rápido desalojo del agua, etcétera, etcétera. ¿Qué es un drenaje? Bueno, entonces un drenaje, aquí podemos ver representados en esta ilustración justamente la escorrentía superficial, la escorrentía subterránea. Ambas pueden llegar a un río o a un lago o a un cuerpo de agua de una velocidad menor y de mucho más caudal. Hay zonas de estancamiento, ¿okay? Donde puede estar el freático. Entonces nosotros en un terreno que aparentemente no tiene agua, podemos perforar y sacar del subsuelo una cierta cantidad. ¿Okay? Entonces, el drenaje del suelo es el proceso físico que se caracteriza por la capacidad o facilidad de un lugar para evacuar el agua de escurrimiento superficial y por infiltración profunda. Entonces ya tenemos como que esa primera definición del drenaje. Luego podríamos ver la escorrentía superficial, que es la que ocurre sobre la superficie terrestre, que la definen como la porción de agua que supera la capacidad de infiltración. El suelo ha absorbido agua, las primeras gotas las absorbe el suelo. Las siguientes gotas, cuando ya el suelo está saturado, simplemente van a desplazarse o deslizarse sobre la superficie, motivados por la diferencia de pendiente que puede haber y desplazarse de un lugar a otro. Hay que tomar en consideración en todo esto, en todo este desplazamiento, que si existe vegetación o no existe vegetación, la capacidad de infiltración va a ser diferente y la escorrentía cuando hay vegetación, por supuesto, ocurre a una velocidad mucho menor que cuando no hay vegetación. Por eso se dice que el revegetar una superficie controla la erosión, o sea, el acarreo de partículas sólidas que se lleva el agua de esta escorrentía superficial. Bueno, luego tenemos un elemento que ocurre por esa infiltración y por esa acumulación de agua en el suelo, que va a ocurrir en esta zona y que se llama nivel freático. El nivel freático corresponde al lugar en que se encuentra el agua subterránea. ¿Okay? En este nivel la presión de agua del acuífero es igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, ella no va a emerger de ninguna manera. Hay que, mediante algún artificio, hay que extraerla. ¿Okay? También se conoce como la capa freática, manto freático, napa subterránea, tabla de agua o simplemente freático. ¿Okay? Cuando nosotros vamos a hacer una edificación que tiene 4 sótanos y empieza a aparecer el agua milagrosamente, es que hemos llegado al nivel piezométrico o nivel freático. En ese momento el agua no se va a acabar hasta que justamente se libere todo el nivel freático. Y por lo tanto vamos a tener que establecer unas estrategias para ello. Puede ser que se pueda
evacuar ese nivel freático si realmente la acumulación de la zona de saturación de agua es pequeña, o que vivamos eternamente con ese nivel de freático. ¿Por qué? Porque cercano tengamos un río y el río siempre tiene agua. Entonces hay que hacer una estrategia constructiva justamente. Me imagino que ustedes en arquitectura han pasado por alguno de esas experiencias, ¿no? De hecho, hay edificios ya construidos que están por debajo del nivel freático y requieren un bombeo continuo, ¿okay? Porque justamente hay que desalojar el agua porque está sometido a una presión inversa, ¿no? Una presión de abajo hacia arriba, ¿no? Luego tenemos la escorrentía subterránea, que es la porción de agua que se infiltra a través de la superficie de la tierra hasta alcanzar el canal, cauce o quebrada que está a una cota más baja, ¿no? Como ustedes lo pueden ver en esta sección, a manera de layers o de capas. Este freático puede estar en un determinado momento a nivel de un río y manar. Manar, quiero decir, emerger, y es la naciente de ese río. Eso podría ser una de las consecuencias, o pudiese ser simplemente un afluente del río. Bueno, aquí tenemos una simplificación de lo que es ese drenaje natural, en el cual ocurre la precipitación, ocurre el traslado de la película de agua hasta niveles más bajos, y en esos niveles más bajos puede ocurrir el encuentro de varias vertientes y producirse un cauce, que puede ser el cauce de un río permanente, semipermanente, o el cauce de una quebrada estacional, simplemente, ¿no? Y todo lo que ocurre a través de esa riqueza que establece la presencia del agua. Dentro de los factores a considerar en ese estudio de las escorrentías tenemos que considerar los siguientes, que normalmente para esto, si son muy complejos, debemos llamar a un especialista. Este especialista es un hidrólogo que nos va a acompañar en ese, de acuerdo a la complejidad del proyecto, en ese equipo multidisciplinario, ¿ok?, que nos podría ayudar a resolver el proyecto, ¿no? Entonces hay que hablar sobre coeficientes de escurrimiento, volumen ocurrido, precipitaciones medias anuales. Por eso es que son necesarias las tablas de, vamos a decir así, de precipitación, el tiempo de concentración, la intensidad. Estos son en qué periodos llueve. Por ejemplo, en el trópico ocurren lo que son los chaparrones, que en muy corto tiempo cae una gran cantidad de agua, ¿ok?, concentrada, y por lo tanto que causan un fuerte impacto momentáneo, mientras que en otras localidades, en zonas templadas, a lo mejor puede estar lloviendo un día y medio, una lluvia muy fina, y el aporte de agua es equivalente, ¿no? Entonces hay que ver los comportamientos. Los impactos en esas zonas van a ser diferentes a las otras, a pesar de que cuando el suelo se satura, bueno, simplemente ocurre lo inevitable, que es la inundación, ¿no?, o la ampliación del cauce, o la ampliación de la corriente de agua. Entonces, por eso, cuando el problema es muy complejo, deberíamos apoyarnos en la figura de un hidrólogo, y cuando no, bueno, si nuestra experticia nos permite, podríamos saber, oye, cuando ocurre la precipitación, entonces yo programo el riego, vamos a decir, para 4 meses al año, y el resto del año sé que no lo voy a hacer funcionar porque la precipitación va a tener una frecuencia tal que va a permitir el crecimiento del jardín. Pues que es un poco lo que al final el objetivo último de todo esto es sobre la vegetación, ¿no?, el mantenimiento de la vegetación. Ok, ¿qué tipos de drenaje vamos a ver? Bueno, aquí tenemos un drenaje natural, que justamente ocurre con la remoción y transporte del exceso de agua desde un lugar del terreno a uno mucho más bajo, ¿no? O puede ser hasta el nivel del mar, que es la cota cero. ¿Okay? Puede ser, vamos a decir, a niveles intermedios, que podemos de alguna manera, o pueden de alguna manera represarse, retenerse, ¿okay?, a través de lagos naturales o artificiales, etc. Luego está ese drenaje artificial que nosotros manejamos en la ciudad, que es diferente al que vimos anteriormente, que es manejado, vamos a decir así, fuera de la ciudad, a un terreno mucho más natural, menos intervenido. Este drenaje artificial nosotros lo podemos ver que va a tener un elemento nuevo, que es la impermeabilización del suelo, que nosotros
hemos propiciado con la aparición de los edificios, correcto, que son impermeables y por lo tanto en esas azoteas va a seguir lloviendo y esa agua que vamos a acumular en la azotea va a bajar a la calle, la vamos a enviar a algunos lados. Va a aparecer lo que cae sobre el suelo impermeabilizado de la vialidad. Y cómo nosotros podríamos hacer de todo esto un sistema mucho más eficiente si lo podemos recoger, enviar un tanque y de estos depósitos o tanques lo podemos usar en paisajismo o lo podemos usar en unas zonas verdes para control de polvo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces el drenaje artificial podríamos definirlo como el manejo y conducción del exceso de agua originados en áreas intervenidas. Esto normalmente es intervención por impermeabilización del suelo, por compactación del suelo. Eliminación de las causas de los problemas, la topografía, la capacidad de infiltración. Y lo otro es garantizar un sistema efectivo de salidas o desagües. O sea, ¿cómo hacemos para que desalojar estas zonas sea lo más rápido posible para volver a reutilizarlo? O sea, si sobre una calle que un día de una lluvia intensa, un gran chubasco, imagínense ustedes que cae en la zona tropical, llueve una hora y esa calle se inunda y la capacidad de infiltración de ese suelo es cero, porque es impermeable, podría estar muy cerca de cero. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema para evacuar esta agua, simplemente vamos a inutilizar la infraestructura que hemos creado. Por lo tanto, hay que generar un sistema de drenaje artificial y ahí aparecen entonces los cambios de pendiente, aparecen los sumideros de ventana, los sumideros de boca abierta, aparece o desaparecen los brocales donde sea conveniente para que esa agua sea aportada a alguna corriente de agua estacional, una quebrada, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero el agua hay que desalojarla de estos sitios, hay que desalojarla de esta azotea porque si bien es impermeable, en un momento dado esa impermeabilidad o esa estanqueidad que tiene la azotea, ese piso alto, puede lograr vencerse y empezar las filtraciones. Ok, ¿qué debemos considerar en un diseño de drenaje superficial? Bueno, el avance del drenaje superficial sobre la base de la observación y la experiencia en líneas generales se encuentran o hemos logrado obtener varios tipos de soluciones, ¿no? El control de las inundaciones mediante presas de control, diques, canales de alivio, etc., ¿no? Control de las aguas de escorrentía, de las áreas adyacentes, el drenaje superficial, las prácticas de nivelación de superficie. Fíjense, todo esto tiene que ver mucho con la parte topográfica. Estamos hablando de pendientes, estamos hablando de controles, estamos hablando de diques, estamos hablando de el manejo del suelo para evitar justamente que cuando ocurren estas lluvias fuertes, o sea, sea afectada la infraestructura. Por eso la elección de un sitio para una vivienda, para un urbanismo, para una ciudad, es sumamente importante, ¿no? Que esté protegido de estas eventualidades. A veces estas consideraciones no son tomadas en cuenta, como por ejemplo es el caso del desarrollo urbano que ha tenido la Costa de Vargas y se han establecido en los ríos, porque son, vamos a decir, valles de pendientes suaves y es muy fácil construir sobre ellos en lugar de construir sobre superficies más altas. Y por escoger lo más fácil ocurren las tragedias que ocurren. Pues. O sea, llega la crecida por una fuerte precipitación concurrente, o sea, ocurre durante varios días y el volumen de agua supera cualquier expectativa que se pudo haber tomado a la hora de proyectar un drenaje. ¿Okay? Y simplemente en la selección del sitio es uno de los temas más importantes y por eso el énfasis de nosotros en ustedes en que cuando vayan a hacer una propuesta hagamos un análisis, hagamos un levantamiento de la información y un análisis de cómo esas variables ambientales pueden coincidir o se pueden de alguna manera potenciar los efectos negativos sobre lo que nosotros estamos proponiendo en ese lugar.
Bueno, el drenaje subsuperficial o interno es la remoción o transporte de los excesos de agua depositados en la zona radical del suelo. O sea, ocurre por abajo de lo que nosotros vemos, están escondidos. ¿Qué objetivos tiene? Garantizar una zona radical aireada, indispensable para el mantenimiento de la actividad biológica del suelo, crea las condiciones adecuadas para el adecuado desarrollo de las raíces, elimina sales y el mantenimiento del balance salino del suelo. Esto quiere decir que los suelos en un determinado momento, aplicando muchas sales de fertilizantes, etcétera, se pueden cambiar su textura y convertirse en suelos muy salinos porque tienen muchas sales de magnesio, calcio, etcétera, etcétera. Estrategia en el manejo de aguas de lluvia, ¿no? Entonces, habíamos hablado que teníamos unos sistemas de retención, unos sistemas de detección y unos sistemas de infiltración. ¿Qué tenemos en como recursos, ¿no? En las estrategias del manejo de las aguas de lluvia y drenaje superficial? Bueno, ahora las vamos a ver, pero fíjense ustedes que en algunos países, los países más avanzados, se trata una cosa que es el manejo de las tormentas, cómo esa gran cantidad de agua que cae en un momento determinado puede evacuarse, ¿no? Y por eso pueden aparecer situaciones como la que vemos en la foto, donde los drenajes en este caso están sobre las áreas verdes. Y las áreas verdes están deprimidas respecto al área de pavimento. Y el área de pavimento tiene, vamos a decir así, una conexión rápida hacia esa área verde donde está localizado este drenaje, que no está bien construido porque, vamos a decir así, lo lógico sería que estuviese a ras del suelo, pues. ¿Okay? Pero bueno, vamos a decir que cuando haya un cierto nivel de agua en su alrededor, simplemente se va a evacuar a través de esto. Estos son los jardines de evacuación de agua o las áreas verdes que están diseñadas para justamente ese gran exceso del agua que se va a producir sobre estas playas de estacionamiento, fíjense ustedes, donde van a recibir una gran cantidad de agua y va a tener que ser evacuado por estos sistemas. Y estos sistemas pueden estar conectados con tuberías o pueden ser simplemente unas transformaciones del suelo donde la granulometría de ese suelo es diferente al resto, ¿no? Elaborados con piedra picada o con piedras tipo ripio grandes, ¿okay? Por los cuales el agua puede estar almacenada entre ese sólido, y el proceso de retención, en vez de llevarse en la superficie, se lleva en el subsuelo. Vamos a ver eso. Entonces, volvemos a ver los sistemas de retención-detención, que pueden ser los canales secos o canales de control de agua y lluvia, y los sistemas de infiltración, que pueden ser las zanjas, las trincheras. Como hemos visto ahorita, el que acabamos de ver en el estacionamiento es un sistema de trincheras o canales de infiltración. ¿Okay? Y los otros son los jardines de lluvia, que vamos a hablar que está muy en boga en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Los rain gardens. Los sistemas de retención son estanques húmedos, son depresiones donde el agua va a ir almacenada. ¿Okay? Lagunas o humedales artificiales son, en este caso, donde son terrenos deprimidos que en un momento dado están secos, ¿okay? Y cuando vienen las lluvias, bueno, simplemente hay un cambio total en que aparece un agua permanente que puede variar. Fíjense ustedes, hay una diferencia entre el nivel del desarrollo, vamos a decirlo así, donde está localizado, podríamos decir las viviendas o las edificaciones, y el nivel donde está el líquido, ¿no? Y forman canales o forman lagunas que en un momento dado pueden formar parte de la estética del paisaje, ¿no? El sistema de retención, canal o estanque, se utiliza para gestionar el agua pluvial, ¿no? Estos son los canales de tormentas también, llamados así. Crece la vegetación, fíjense ustedes, en sus alrededores, que es una vegetación que es hidrofílica, o sea, le gusta el agua, va a desaparecer cuando esto se seque o permanece
latente durante un periodo de tiempo determinado, y luego cuando vuelven a llegar las tormentas y se vuelve a inundar, vuelve a aparecer ese cambio en el paisaje. ¿Okay? A veces se llaman estanques húmedos o cuencas de retención. Simplemente un lago artificial, como les comenté, con vegetación en el perímetro, que ayuda justamente a mitigar la velocidad de escorrentía, e incluye una reserva permanente de agua en su diseño. Esta agua puede ser, por ejemplo, una reserva de incendios, pues, en un momento dado, o podría ser agua para el riego de las aguas de las áreas verdes. ¿Okay? Entonces hay que ver la polivalencia de estos elementos que podríamos incorporarlos dentro de nuestro diseño. Los sistemas de detención son como pequeñas presas, o sea, son pequeños pasos. Normalmente nosotros en Venezuela los vemos como soluciones de ingeniería, ¿okay? Y son estas torrenteras, o sea, son canales de concreto, etcétera, pero que pueden ser hechas sobre el suelo con un material que podamos conseguir en la localidad, como pueden ser gravas, como pueden ser piedras pequeñas. Eso es lo que se llaman canales secos. Aparecen digamos, en los proyectos, ¿okay? Y su objetivo es disminuir el paso de esa agua o la velocidad de esa agua a través de su curso normal. Esto normalmente se hace sobre los cursos de la escorrentía. La escorrentía marca el terreno y luego nosotros lo que hacemos son diques o presas de retención para disminuir las velocidades y con ello evitar la erosión. Los otros son los sistemas de infiltración. Por ejemplo, el que vimos en primera instancia, esa laguna de retención, podría tener, en un caso dado, un fondo impermeable, como podría ser la arcilla compactada o como podría ser un geotextil. Y estos sistemas de infiltración se diferencian de los anteriores en que el suelo es permeable, ¿okay? Y lo que buscamos es la infiltración del agua en el subsuelo, ¿okay? Para que volvamos al proceso natural que tiene el agua, se ingresa en el subsuelo, forman las corrientes continuas subterráneas y de ahí afloran en un determinado momento. Todo ese paso a través del suelo podría servir como una especie de filtro, ¿okay? Pero lo que se busca aquí, en lugar de tener el agua o mantener el agua de forma lo más longeva posible, aquí lo que se busca es que se infiltre directamente, ¿no? Entonces estas zanjas o trincheras son canales de infiltración y son también los jardines de lluvia, que se llaman de biorretención. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la diferencia es que en uno puede no haber vegetación y en el otro sí puede haber vegetación o la presencia de la vegetación sobre un suelo muy, muy poroso. ¿Okay? Aquí lo tenemos como zanjas o trincheras, que son estos especies que estamos colocando aquí como si fuera un canal cubierto de un material local que puede ser grava, ripio, en este caso es una piedra gruesa, ¿okay? Donde el agua que se desplaza a través de esta pendiente en parte es retenida por este canal de infiltración y no llega todo al lugar que queremos proteger. Otro es una depresión, simplemente una depresión del terreno, hacemos que el agua llegue por ambos lados a este lugar y simplemente en este sitio se retiene en un corto tiempo, y digo en un corto tiempo porque estos lugares de retención normalmente son construidos, son artificiales y son construidos en base a piedra, ¿no? A un material poroso, lo que le permite una rápida infiltración al subsuelo. Aquí vuelve a aparecer el primer ejemplo que les di, el del canal, que puede ser o infiltrado o puede ser en algo que podría ser como un pozo de infiltración, ¿okay? O que pudiese ser canalizado. Aquí tenemos un corte de cómo normalmente se hacen estos sistemas artificiales que lucen bastante naturales, pero que tienen un movimiento topográfico creado junto al desarrollo urbano para que rápidamente se desalojen las aguas, ¿no? Cuando son lluvias muy intensas, bueno, vamos a tener el agua emergiendo hasta un cierto nivel y para eso más o menos se calculan las profundidades que se le están dando aquí.
Esto es lo que llamamos un jardín de lluvia, donde existe lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, o sea, un suelo muy permeable capaz de llevarse el agua rápidamente hacia profundidades mayores, pero que sin embargo hay en su entorno o a su alrededor hay una presencia de vegetación, una presencia de arbustos que pueden ser tolerantes tanto al exceso de agua como a la carencia de agua y que pueden subsistir durante todo el año. Estos jardines de lluvia son en este momento son bastante usados porque son mucho más ecológicos o más amables con la naturaleza, por de alguna manera decirlo, ¿no? En el momento de que este jardín se satura de agua, bueno, va a tener un pequeño espejo de agua y podría tener una zona de retención que pueden ser o no continuas. Okay. Estos sistemas de retención pueden estar cerca de la vivienda para evitar que el agua llegue, digamos, a las superficies inmediatas de la vivienda y hacer esta parte más seca, pues. O sea, la parte donde se vive más, de alguna manera, más segura de la presencia del agua. Bueno, vamos a ver el manejo del drenaje en un ejemplo rápido en una residencia, cómo nosotros lo podríamos resolver. Aquí tenemos una residencia, un jardín. Este jardín está en el este de Caracas, en la Trinidad, es un terreno montañoso. Esta es la parte alta del jardín y esto era una montaña que simplemente se hizo un corte en este lugar y se hizo un muro de retención elaborado con unos sistemas de bioingeniería. En este caso, el muro tiene todo este grosor, pero el muro es colonizado por vegetación. ¿Okay? Entonces, digamos, esta es la vivienda, la zona plana, y esta es como que la zona que queremos segura alrededor de la vivienda. Y el agua, lo que tenemos marcado por las flechas son las direcciones del agua. El agua viene de la montaña, como hablamos anteriormente, con las líneas perpendiculares a las curvas de nivel, a las curvas de topografía. Estas serían aproximadamente las direcciones del agua. Esta vivienda está en una terraza intermedia y viene hacia la calle, o sea, desde la calle se asciende hacia la casa. Por lo tanto, la calle se convierte también ahora en una especie de río, ¿ok? Por la intervención del proyecto de arquitectura. Entonces, este es otro lugar donde desde esta terraza va a drenar hacia este fondo. ¿Okay? Estas son, diríamos, las variables del análisis que nosotros debemos considerar. ¿Cuál es la intensidad? ¿Qué meses ocurren? ¿Okay? ¿Cuáles son las direcciones del agua? Y estas, por supuesto, donde no está marcada, el agua es perpendicular a esta superficie, bueno, a la vivienda, al jardín, a los jardines planos. ¿Okay? Luego tenemos identificados dónde irían las tuberías, los canales que vamos a tener en un acabado a la vista, los canales abiertos como obras de ingeniería, ¿okay? Las pendientes, que es lo que hemos señalado en esta primera parte, las tanquillas y cualquier otro dispositivo. Entonces aquí aparecen como que las dos terrazas coloreadas en primer lugar, ¿okay? Estas son como que las zonas donde deberíamos tener dispositivos de desalojo porque ahí el agua se va a acumular, ¿no? Entonces tenemos una zona, 2 zonas, 3, 4 zonas. Ok, aquí tenemos un dispositivo, un canal abierto en el tope del muro. Esto, por supuesto, el movimiento que se le hizo a esto se produjo un corte y aquí hubo que generar un muro. En la corona del muro se estableció un drenaje que va a desalojar hacia este lugar que es la calle y hacia este lugar que es una torrentera que en este caso está construida por la urbanización y viene en el límite entre las parcelas. ¿Okay? Entonces los primeros dispositivos que aparecen son los canales que en este caso, digamos, lo hemos podido mimetizar detrás del muro. Aparecen los cuadrados que son las tanquillas, donde van ubicadas. Fíjense ustedes que la disposición de las tanquillas que hemos logrado colocar
Casi todas están en el borde de la vegetación. Este sería el área de grama. En el borde de la vegetación hemos colocado las tanquillas. Este vuelve a ser el área de grama y solamente tenemos 1 y 2 tanquillas en el área de grama. El resto está lo más escondido posible, lo más mimetizado con la vegetación, porque la vegetación arbustiva, porque es capaz de esconder las tanquillas. Lo otro fue la selección del tamaño de las tanquillas, que nosotros preferimos tener más tanquillas, aumentar el número de tanquillas, en función de que su impacto no sea tan grande. ¿Okay? Entonces usamos tanquillas de 35 por 35 centímetros en lugar de tener unas tanquillas que proponían de 70 por 70. Entonces en medio del jardín iban a hacer un impacto muy fuerte, pues. Así fuimos distribuyendo las tanquillas que iban a aparecer en este jardín. ¿Ok? Lo otro que hicimos fue colocar en las zonas, digamos, o sea, las zonas de mayor impermeabilización, como son los pavimentos, en esta que está aquí y en esta que está aquí, fueron 2 dispositivos, o sea, 2 dispositivos alargados para el drenaje, a manera de unos colectores en toda la sección por donde venía bajando el agua, para capturarla antes de llegar a la calle. Igualmente aquí la capturamos antes de entrar al sótano o al área techada. Esta vivienda tiene 2 niveles, el área del estacionamiento es abajo y el área donde se llega con el vehículo, la puerta cochera, es que nos queda arriba. Ok, aquí hicimos un nuevo dispositivo que colocamos en el punto bajo de esta torrentera, que consistió justamente en un sistema de infiltración. Desde aquí, desde estos puntos, simplemente se mandó al colector que tiene en la calle, al colector de aguas de lluvia que tiene la urbanización. Y estos fueron los dispositivos que usamos nosotros para el drenaje. ¿Okay? El área de trabajo de este drenaje son 30 centímetros, 30 por 30, y usamos este tipo de tanquillas que son sesgadas para que el concreto aparezca lo menos posible y que el gramado, la vegetación o la tierra pueda llegar a visualizar, a dejar visible el borde mínimo. Estos son los dispositivos que usamos sobre la placa, que en este caso no usamos tanquillas, sino tubos perforados, ¿okay? Y tubos acostados en el fondo de la placa, ¿okay? Porque por supuesto el agua cae aquí y va a ir hacia la placa y de la placa va a correr. Lo que nosotros hacemos es tratar de que esto sea lo más permeable posible, por eso es un medio tubo acostado, perforado totalmente, que se conecta al tubo vertical, ¿okay? Para evacuar el agua que puede permanecer en el fondo. Estos son los dispositivos de drenaje, el subdrenaje, que utilizamos un dispositivo antes de llegar a la placa de un material poroso, que en este caso en Venezuela se llama Liven, pero es una arcilla expandida de diferentes grados. Se escoge normalmente el grado medio para jardineras pequeñas. Cuanto más pequeñas son, el grano debería ser más pequeño. Y para áreas grandes se puede usar el agregado liviano, que es arcilla expandida. Se puede usar ¿cómo se llama? En el formato mayor, pues. ¿Okay? Aparte de todos los sistemas de impermeabilización, etcétera, lo que estamos hablando, lo que estamos destacando aquí es esta franja, como esta especie de filtro, que luego sobre él va a tener un geotextil permeable para evitar que el fino de la tierra pase hacia este lugar y entonces se acumule sobre el agregado liviano y lo haga impermeable, que es otra de las cosas que puede ocurrir en el tiempo. Esto lo hicimos nosotros en el gramado mayor. Como ustedes han oído en la explicación, la terraza que se generó para el jardín es una terraza de relleno y se hizo con unos materiales de bioingeniería. Esos materiales exigían que el suelo fuese impermeable. O sea, esto que ustedes ven aquí es un geotextil, ¿okay?
que lo hace impermeable y por lo tanto el agua no va a pasar de este nivel. Por eso se hacían esta especie de surcos, ¿ok? En el jardín se hicieron esta especie de surcos donde había estos tubos perforados, embuidos dentro de una capa de piedra picada, sobre ella la capa de geotextil fino, y el agua pasaba a través del suelo hasta este lugar y por pendientes o iba hacia este el sistema de evacuación o hacia esto. Estos eran tubos de plástico, de repente podían tener 6 pulgadas, pueden usarse de 4, 6, 8 pulgadas, depende. Y ellos son perforados superficialmente para que el agua penetre en ellos, y en el fondo no son perforados, sino son continuos para que ayuden en el transporte. Estos tubos nunca funcionan a sección plena, por lo tanto el agua no se va a salir, pues. Esto es lo que se hace debajo. Bueno, finalmente, un poco para ver la proporción de esos dispositivos de drenaje, aquí tienen ustedes en esta fotografía. Este es una de las tanquillas y otra de las tanquillas que sirven para drenar esta área. Lo demás se resuelve con pendientes, con vegetación, para, vamos a decir, disminuir el flujo, atenuar el flujo de agua que recorre el espacio cuando está lloviendo, ¿no? Y fíjense que están al borde de los pavimentos, ¿okay? Que son los grandes generadores o acumuladores, por decirlo de alguna manera, de agua, mientras que estos espacios gramados tienen la capacidad de infiltración, ¿okay? Entonces esta es una de las soluciones, y aquí al fondo se ve la torrentera de la urbanización, ¿okay? Que en este caso nosotros no la usamos porque estábamos por debajo de ella, ¿okay? La usamos, estos drenajes se incorporan más abajo para desalojarlos. Este es un acercamiento justamente a esa torrentera de la urbanización y cómo se logró en este borde donde está la parrillera, el barbecue, sembrar una vegetación que con el tiempo logrará atenuar la presencia de esa obra de ingeniería que por supuesto son muy bruscas y con las cuales no pudimos llegar a tiempo para que el diseño no fuese tan impactante. ¿Okay? Bueno, hasta aquí les dejo el tema del drenaje y este último ejemplo que hemos colocado para, vamos a decir así, toda esta teoría pueda llevarse a la escala de un jardín, pues. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la nueva presentación.